Hola para todos, mi nombre es Jorge Sabogal, soy maestrante de la Universidad Santo Tomás en Dirección y Gestión de Proyectos. El día de hoy vamos a hablar de algunas de las áreas importantes para la gestión y dirección de proyectos, todas basadas en el PMBOK de su séptima edición. Vamos a hablar un poco acerca de sus conceptos generales de cada una de estas áreas, vamos a hablar un poco acerca de cuáles son las herramientas más utilizadas en cada uno de estos ejercicios y vamos a hablar un poco de cuáles serían los insumos o entregables que dan el resultado de cada uno de estos procesos. Así que espero que esta información sea muy útil para todos ustedes y pues vamos a hablar un poco acerca de esto. Los temas que vamos a desarrollar durante esta presentación van a ser específicamente cinco. Vamos a empezar a hablar un poco acerca de la calidad o de la gestión de la calidad de los proyectos. Vamos a hablar un poco acerca de la gestión de los recursos. Vamos a hablar un poco acerca de la gestión de las comunicaciones, gestión de los riesgos y gestión de las adquisiciones en, digamos que todo esto basado en la metodología o en el marco que ha desarrollado el PMI, Project Management Institute, en su Pinbook en séptima edición, donde nos da unos lineamientos o unas orientaciones muy claras para desarrollar y gestionar y dirigir proyectos. Entonces, como lo mencioné hace un momento, vamos a estructurar esto en conceptos generales, en herramientas utilizadas en cada uno de estos aspectos o áreas y insumos entregables que dan como finalización cada uno de estos procesos. Estamos hablando un poco acerca de la gestión de la calidad. La calidad tiene por objeto asegurar las necesidades o los requerimientos de los clientes cuando se desarrolla un proyecto. Entonces hablamos que la gestión de la calidad es el conjunto de procesos y actividades que se diseñan, que se estructuran y que se organizan para dar cumplimiento a ciertos objetivos específicos que se plantean en el marco de un proyecto. Entonces hablamos de satisfacer necesidades, hablamos de satisfacer necesidades reales al cliente, de generar una calidad integral en todos los procesos que se desarrollen para el cumplimiento de esos objetivos, desarrollar y proveer recursos apropiados en donde cada uno de esos procesos que se establezcan o esas actividades tengan cierto nivel de estructuración y que permita generar calidad a la hora de hacer un entregable o a la hora de entregar el producto o el servicio por el cual se ha desarrollado el proyecto. El Project Management Institute nos establece para su versión del 2017 que dentro de los procesos que se planifican o se ejecutan para la gestión de la calidad son específicamente dos: el planificar la calidad y el gestionar la calidad. Planificar la calidad hace referencia a ese inicio e identificación de los requisitos en términos de calidad, normas que se aplican al proyecto, procedimientos, estructuras, y cuando se habla de la gestión de calidad, consiste en convertir todos esos requerimientos en un plan de gestión de la calidad a través de diferentes actividades ejecutables que se van incorporando en el proyecto a través de políticas, lineamientos, a través de directrices, y esa gestión de la calidad se desarrolla en un momento de ejecución, de donde ya se empieza el proceso. Entonces son los dos procesos que se encuentran, digamos que involucrados en todo el tema de la calidad para planificación y ejecución. ¿Cuáles podrían llegar a ser las herramientas más utilizadas dentro del ejercicio de la gestión de de la calidad dentro de los proyectos según el PMBOK? Pues muy sencillo. Lo primero que nos habla el PMBOK es que se debe desarrollar a través de un juicio de expertos, ¿sí? Juicio de expertos orientados a través de un conocimiento y una experiencia en calidad. Este juicio de expertos nos permite traer toda esa experiencia que tienen estos profesionales en las diferentes áreas que ellos han manejado o en los diferentes proyectos que han manejado, y tiene un contexto de lo que podría servir para ejecutar y planificar los requerimientos tanto de calidad como en su ejecución. La segunda herramienta es la recopilación de datos, la recopilación de información, de la data, a través de diferentes instrumentos, a través de diferentes comparativos, a través de diferentes mecanismos como lluvias de ideas, entrevistas, diferentes mecanismos de investigación que nos permita recopilar la información y con esa información empezar a desarrollar y estructurar y a planificar el nivel de calidad que debe tener el proyecto. Luego viene, después de recopilar esa información, viene pues el análisis de los datos, el desarrollo de estrategias de análisis de costos, beneficio, costo de calidad evaluado. Eso me permite tener otra perspectiva. Estos dos instrumentos o estas dos herramientas van muy enfocadas a la obtención de información para el desarrollo de una calidad óptima que me permita, como lo dije en su objetivo principal, buscar
cumplir o satisfacer las necesidades del cliente o las necesidades de la persona a la quien se le está desarrollando este proyecto. Luego viene una herramienta que es la representación de datos entre los diagramas de flujo, modelo lógico de datos, diagramas matrices, todo es mecanismos y herramientas que me permiten a mí sistematizar la información y plantearla de una manera mucho más fácil, mucho más accesible y que me permita a mí dar resultados respecto a qué es lo que yo quiero con la calidad dentro de mi proyecto. A partir de esto, de este ejercicio y de estas herramientas utilizadas dentro de los procesos de calidad, los entregables más importantes que se desarrollan para el ejercicio y para que se desarrolle un proyecto adecuadamente es el número uno, es el plan de gestión de la calidad, como un componente de la dirección de proyectos que describe la implementación de procedimientos, pautas, políticas y que me permite establecer un objetivo de la calidad de los proyectos. Luego vienen métricas de calidad, que serían esos digamos que objetivos, esos diferentes niveles o indicadores que me permiten a mí ir identificando el nivel de calidad en cada uno de los procesos de actividades. Entonces hablamos que describen de una forma específica el atributo de un producto o proyecto y le permite ir controlando. Eso es una herramienta que me permite irme controlando el nivel de calidad de los productos o proyectos que desarrollo. Dentro de otros posibles entregables para la gestión de la calidad, hablamos de informes de calidad, los cuales pueden contribuir de manera gráfica a ir informando cómo se encuentra el proyecto, documentos de prueba y evaluación que contribuyen sobre la base de las necesidades de las organizaciones y posiblemente algunos documentos que me permitan identificar posibles cambios de la estructura de la calidad de las diferentes actividades que se desarrollan bajo el proyecto. Todo esto tenemos que traerlo un poco a la práctica, un poco a la praxis. Para el desarrollo de estas actividades, previamente hemos venido trabajando en un proyecto de gustos personales. En mi caso era el embellecimiento de 3 centros deportivos para la ciudad de Villavicencio, en donde se manifestaban tres puntualmente, que era Sicuán y la Madrid y la Villa Olímpica, que son 3 centros deportivos importantes acá de la ciudad de Villavicencio. ¿Cuáles podrían llegar a ser los efectos de la gestión de la calidad para el proyecto? Uno, pues me va a permitir establecer cuál es el objetivo de embellecimiento o el cumplimiento de los requerimientos de cada uno de esos procesos de embellecimiento y mejora de esa infraestructura. Entonces me permite tener un punto de partida y saber cuál va a ser mi nivel de calidad, cuál va a ser el nivel de calidad en cada uno de esos procesos, cómo lo voy a desarrollar, ¿sí? ¿Cuál es mi objetivo a llegar? Entonces, la gestión de la calidad me permite identificar cuál es ese nivel de satisfacción que yo le debo dar a mi cliente, en este caso a las personas o a las posibles entidades que estén detrás para el mejoramiento de estos centros deportivos. Entonces, la calidad me va a permitir establecer qué es lo que yo quiero, cuál es, cómo lo quiero hacer y dónde lo quiero hacer, y de esta manera controlar temas de productos, temas de servicios, cómo se ejecutan, el nivel de detalle de cada una de esas infraestructuras. Para el segundo grupo de procesos que hablamos un poco de la gestión de los recursos, especialmente el tema que se refiere a recursos de talento humano. Entonces hablamos que son todos aquellos procesos que organizan el equipo de trabajo y que se centran en el talento humano. ¿Sí? El equipo se compone por todos aquellos empleados o colaboradores que participan activamente dentro del desarrollo del ejercicio de las actividades para completar el proyecto. Eso sería en términos generales qué es la gestión de recursos. Hablamos netamente de lo que sería talento humano y las personas involucradas para hacer cumplir los objetivos del proyecto. Talento humano. Dentro del talento humano o dentro de la área de gestión de recursos, hablamos dentro de su descripción general los procesos involucrados para la gestión de los recursos son planificar la gestión de recursos, hacemos referencia a un plan de recurso humano en el proceso en el cual se describen los roles de cada uno de los integrantes que van a participar en la ejecución del proyecto o en la planificación o la organización a lo largo de todo el ciclo de vida, cuál es ese talento humano con el que yo cuento. Vamos a estimar los recursos para el desarrollo de esas actividades, vamos a adquirir esos recursos que es un proceso orientado a conseguir los miembros del equipo, es decir, cuáles van a ser las características y dónde voy a conseguir ese personal que requiero con las características y perfiles que requiero para cada una de las actividades. El desarrollo del equipo va más enfocado en un proceso de ejecución y es como a través de mis mecanismos y mis metodologías yo empiezo a crear un grupo y a mejorar esas competencias que tiene mi grupo de trabajo para que se interactúen, para que se comuniquen y para que genere un ambiente laboral propicio para el desarrollo del proyecto.
Luego viene dirigir el equipo y consiste en hacer el seguimiento a los diferentes miembros o colaboradores que tengo para el desarrollo de mi proyecto, proporciono retroalimentación y de esta manera puedo gestionar y hacer cambios de manera correcta, organizada y anticipada. Normalmente las herramientas que se utilizan pues vienen mucho de la experiencia, entonces hablamos de diferentes mecanismos o herramientas de obtención de información y recopilación de datos. El juicio de expertos es algo muy importante para la adquisición del recurso humano porque un experto me permite identificar cuál es el perfil idóneo para cada una de las diferentes actividades dentro del proceso de mi proyecto. Y a partir de esto, pues surgen diferentes resultados o diferentes entregables. Hablamos de un plan de gestión de recursos, hablamos los diferentes requisitos de los recursos, la base de estimaciones para esos proveedores, una estructura de desglose de recursos, ¿sí? Hablamos de una asignación de recursos físicos, asignación del equipo de proyecto, hablamos de calendarios de recursos, hablamos de evaluaciones de desempeño, hablamos de solicitudes de cambio, ¿sí? Hablamos de diferentes procesos de gestión del personal, retroalimentación, cambios en las variables, hablamos de una serie de documentos que me permiten ir controlando las diferentes actividades de mi personal desde el momento en que empiezo a planificar los recursos, es decir, desde el momento en que empiezo a planificar cuál va a ser mi equipo de trabajo, hasta su estimación, hasta la adquisición y la contratación de esos personales, hasta el desarrollo, que es ya la ejecución, la parte ejecutable, desarrollo y dirección del equipo es la parte ejecutable donde yo ya tengo que hacer contacto y empezar que ese equipo de trabajo empiece a funcionar. Sin lugar a duda, en caso práctico, y seguimos con la línea del proceso de la mejora de los tres centros deportivos, pues es importantísimo que el talento humano sea uno de los recursos más importantes porque de él depende todo el desarrollo de las diferentes actividades a lo largo del proyecto. Entonces, es importantísimo tener en cuenta la calidad del perfil de cada una de las actividades, su estructura, su conocimiento, su experiencia, su gestión porque de esto depende prácticamente que se logren muchos aspectos importantes del desarrollo del proyecto. Para la gestión de las actividades 3, que hablamos de la gestión de las comunicaciones, la gestión de las comunicaciones se divide en dos partes. Uno, establecer un plan o una primera parte que se establece en desarrollar una plan o una estrategia para asegurar la comunicación con mis stakeholders o con mis grupos de interés. Y dos, es la capacidad que yo debo tener a través de desarrollar diferentes actividades para poder fortalecer mi comunicación con el desarrollo de las actividades dentro del ejercicio del proyecto. Los procesos de la gestión de comunicación que se encuentran en la parte de planificación y gestión son dos. Planificar la gestión de las comunicaciones, que hace referencia a permitir identificar los intereses que pueden estar intervenidos de manera positiva o negativa por la ejecución y terminación del proyecto. Hacemos referencia a todos los grupos que se encuentran alrededor, conocidos como stakeholders. ¿Sí? Planificar esa gestión de cómo se va a manejar, cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar, cuál va a ser la estrategia. Y hablamos de la segunda, que va desde una perspectiva de ejecución, que es gestionar las comunicaciones. Y se deberán gestionar a través de un plan de comunicaciones, con el fin de informar a tiempo, de forma efectiva, a todos los interesados de los diferentes avances del proyecto. Y no solo a los diferentes interesados en términos de stakeholders, grupos de interés alrededor del proyecto, sino de crear un plan de comunicación dentro de la misma ejecución de los proyectos con los recursos de talento humano que estamos desarrollando las actividades. Hacemos referencia a todos los colaboradores o trabajadores del proyecto. Bueno, desarrollo las diferentes herramientas, entonces tenemos herramientas como juicios de expertos, que es a través de un comité donde se establece cuáles serían los medios de comunicación más viables para poder informar y delegar esa información a los diferentes grupos de interés. Hablamos de los diferentes análisis de requisitos de comunicación, hablamos del uso de la tecnología en comunicación, modelos de comunicación, métodos de la comunicación, habilidades interpersonales para comunicar al equipo, hablamos de la representación de datos a través de matrices, esquemas, mapas, y luego esto nos deja como resultado o como entregable final, pues un plan de gestión de las comunicaciones que puede llegar a ser ese plan actualizado constantemente, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, que ese plan de gestión iría como insumo para el plan de dirección de proyecto, y actualizaciones a los documentos del proyecto como cronogramas, como registros de interesados, etcétera. Esos serían como los insumos o entregables.
Lo siguiente, como herramienta para la gestión de las comunicaciones, ya hablamos del uso de la tecnología, hablamos de los diferentes métodos utilizados, de las diferentes habilidades de comunicación, de los sistemas de información, habilidades de interpretación de equipo. Y todo esto pues deja como resultado pues las diferentes comunicaciones que se realizan dentro del proyecto hacia los stakeholders, de las diferentes actualizaciones del plan de gestión de comunicaciones, actualizaciones del documento del proyecto, actualizaciones de los activos, de los procesos y de cómo va el proceso, porque es un proceso meramente comunicativa de cuál es el resultado que se lleva hasta el momento y de cómo se informa esos procesos que se han venido desarrollando. Retomando entonces nuevamente para el desarrollo del ejercicio de las comunicaciones del proyecto que hemos venido trabajando académicamente hablando, de los tres centros deportivos que se les espera desarrollar una actualización de su infraestructura y un mejoramiento en términos de instalaciones, pues las comunicaciones va a ser un sistema, un plan muy importante a la hora de tener presente las comunidades y de informar cuáles son los procesos a seguir dentro del proceso del proyecto a mis stakeholders, a mis interesados dentro del ejercicio. Puede ser la comunidad, puede ser las instituciones que están, digamos que detrás del proyecto, los diferentes grupos, por ejemplo, en términos deportivos, de cuáles va a ser la estructura, de cómo se va a hacer, de cómo se le comunica la información. También va a ser muy importante el desarrollo de un buen plan de comunicaciones en términos internos para el manejo de mi gestión de recursos humanos para la hora de comunicar diferentes acciones, diferentes solicitudes, diferentes requisitos, que es muy importante en la comunicación para darnos a entender exactamente qué es lo que queremos lograr en cada una de nuestras actividades y de esta manera no incurrir en errores por falta de comunicación o por falta de entendimiento de los diferentes procesos. Bueno, para este número 4 o este apartado 4 que hablamos de la gestión de recursos, hablamos un poco acerca de la identificación, evaluación y mitigación de los diferentes riesgos que se pueden presentar y que pueden afectar los diferentes logros u objetivos de la organización o del proyecto. El riesgo normalmente se considera como algo desconocido, es decir, como algo que aún no ha pasado, pero que posiblemente puede llegar a afectar de manera o positiva o negativa el desarrollo de un proyecto. En los procesos que se encuentran dentro de la gestión de riesgos en el PIMBO, que encontramos cuatro en los apartados tanto de planificación como de ejecución. Entonces tenemos en planificación, tenemos planificar la gestión del riesgo, tenemos realizar un análisis cualitativo y cuantitativo del riesgo, identificar los riesgos y planificar las respuestas de riesgo. Esos cuatro puntos importantes, que prácticamente todos irían en la gestión de planificar. Entonces hablamos, planificar riesgo hace referencia a ese proceso que permite generar ese plan de gestión de riesgos para un proyecto. Hablamos de realizar un análisis cualitativo y cuantitativo. Es un ejercicio que se utilizan diferentes mecanismos y métodos para identificar tanto de manera cuantitativa, es decir, numérica, los posibles riesgos que podamos tener en términos financieros, términos de infraestructura, en términos numéricos, y cualitativa en términos sociales, cualidades que me permiten identificar cuáles serían los posibles riesgos, riesgos de, por ejemplo, de comunidades, de disgusto de alguna comunidad, etcétera. Luego identificamos esos riesgos a través de esos análisis y podemos planificar cuáles serían las posibles respuestas que se ejecutan diferentes acciones y se presupuestan diferentes actividades para mejorar el proyecto en general. En el desarrollo de las herramientas y los posibles entregables dentro del ejercicio de los riesgos, pues hablamos del juicio de expertos. El juicio de expertos es una herramienta muy importante porque nos permite traer al presente las diferentes experiencias de diferentes personas que puedan tener conocimiento de los temas. Hablamos de un análisis de datos de la información, hablamos un desarrollo de diferentes mecanismos para sistematizar y categorizar la información y como resultado de esto, como resultado de todo esto, pues nos deja un plan de gestión de los riesgos muy importante que me permite a mí ya direccionar y hacer un informe de riesgos, un registro de los riesgos, actualizaciones de los diferentes documentos del proyecto, etc. La gestión y los efectos de la gestión de los riesgos para el proyecto y respecto al caso de estudio, pues me va a permitir, uno, identificar todos esos riesgos que posiblemente vaya a presentar la mejora de la infraestructura y el mejoramiento de estos centros deportivos en la ciudad de Villavicencio. Entonces hablamos, podemos tener riesgos en la comunidad, podemos tener riesgos en la infraestructura, podemos tener riesgos tanto positivos como negativos dentro del ejercicio del proyecto, riesgos de personal, etcétera. Este plan de gestión de riesgo me permite controlar absolutamente todos esos posibles o casos hipotéticos que pueda llegar a presentar en el desarrollo del proyecto. Y para finalizar, ya encontramos entonces un quinto punto que es la gestión de adquisiciones, que hacemos referencia a la gestión de esos procesos necesarios para comprar y adquirir todos los productos, servicios,
y diferentes aspectos que se deben adquirir para todo el desarrollo del proyecto. Entonces hablamos de activos, servicios, productos, materiales, etcétera. ¿Cuáles son los procesos normalmente que se utilizan para el PMBOK en el tema de la adquisición? Hablamos uno de la planificación, de planificar la gestión de adquisición del proyecto y hablamos de dos, de ejecutar esas adquisiciones del proyecto. Entonces, ¿qué hace referencia a esto? Bueno, lo primero, que es la planificar y la gestión de adquisición del proyecto, consiste en documentar las decisiones propias de las compras del proyecto, especificar cómo se compra, la forma de compra, realizarlas y definir cuáles son los proveedores, potenciales proveedores, qué se puede tener en el proyecto, qué no se puede tener en el proyecto. Es un documento que me permite establecer de manera general cada uno de los detalles que yo voy a adquirir y de los montos también. Entonces, ahí se combina un poco con el tema financiero. Entonces, eso es muy importante, este plan, esta planificación de adquisiciones. Lo segundo es ejecutar esas adquisiciones, es decir, antes planificamos qué debíamos comprar, en el segundo marco debemos ejecutarlo, es decir, comprar. Entonces acá hablamos de obtener respuestas de los proveedores, seleccionar y adjudicarles contratos, obtener esos productos, los acuerdos establecidos, contratos formales. Eso es un periodo ya de ejecución con cada uno de esos proveedores que posiblemente me van a brindar esos recursos que requiero para la ejecución de mi proyecto. Entonces, normalmente lo importante acá, nuevamente, juicio de expertos, que es una herramienta muy importante. Hablamos de la recopilación de la información, entonces análisis de proveedores, posibles proveedores, diferentes tipos de productos, análisis de los datos, de la información, ¿sí? Y como resultado de esto no me deja más que algo muy importante que es el plan de gestión de las adquisiciones, como vital. ¿Listo? Luego ya de ahí surgen una serie de documentos como estrategia de adquisición, documentos de licitaciones, enunciados del trabajo, una serie de documentos que parten y que son a partir de ese plan de gestión de adquisiciones, porque ahí es donde yo establezco cada uno de esos detalles. Luego viene la segunda herramienta o el segundo proceso que trae herramientas también y es el tema de ejecutar las adquisiciones. Entonces aquí ya es un tema de publicidad, un tema de ejecución, análisis de datos, como herramientas que me permiten establecer diferentes productos, como los vendedores seleccionados o proveedores seleccionados, los acuerdos, contratos, ejecución de contratos. Esos serían los posibles resultados integrales que trae esta fase. Y ya para finalizar, pues los efectos de la gestión de adquisición del proyecto, pues prácticamente es ese plan de adquisiciones que me permite a mí identificar cuáles son los materiales que requiero, cuáles van a ser mis proveedores, dónde los voy a adquirir, cuándo los voy a adquirir. O sea, me permite prácticamente a mí tener un, un análisis y una practicidad para poder ejecutar las diferentes actividades de mi proyecto y sé de dónde voy a conseguir los recursos, sé cómo los voy a conseguir, de qué manera, cuáles son las acciones de ejecución. Entonces me permite ya ir dándole una estructura a la ejecución de las diferentes actividades del proyecto. Y ya para finalizar, pues no dar más que las gracias a la universidad, a los docentes y al docente encargado del desarrollo de esta cátedra de ejecución de proyectos. Muy interesante, muy importante tener claro cuáles son esos procesos de planificación y ejecución, sobre todo enmarcados en el lineamiento del PIMBO, que es una guía muy importante para nosotros futuros maestrantes en dirección y gestión de proyectos. Espero que la información haya sido muy clara, concisa, precisa, que la información la utilicen de manera positiva para el fortalecimiento de sus profesiones y de su experiencia y agradecerles y espero verlos pronto. Hasta luego.